Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que las personas que se vayan conectando, las personas que vayan viendo esto por diferido, vamos a dejar esta clase grabadita. Bueno, vamos a comenzar también esta semana. Hola Romina, buenas noches a todos chicos, los que vayan conectándose igual. Bien, comenzando dando las gracias igual a lo que vendría siendo FP Market, que es nuestro sponsor oficial y lo que nos da la oportunidad también de poder estar dentro de este Zoom. Buenas, Raúl. Voy a estar mostrando lo que vendría siendo la pantalla y mi análisis ya para esta semana que vendría siendo día de tasas de interés. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? Yo para mí al menos yo estuve revisando un poquito y creo que esta semana yo no voy a estar tomando entrada. Qué bueno Romina, qué bueno que estés bien. Esta semana entonces comenzamos con el día lunes a las 12. Miren, hoy día 12, pero no me aparece. Supongo que fue a las 2:30 de la tarde, 2:30 del mediodía, donde habló Donald Trump, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos. Quizás que haya hablado, no he revisado todavía sobre lo que pudo haber dicho. Vamos a ver alguna página de noticias que nos vaya a dar la información. Vamos a abrir otro Investing. Noticias, últimas noticias. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás, men? Bueno, luego seguimos con el día miércoles, lo cual habla sobre el IPP, que vendría siendo el índice del precio del productor, índice de, o sea, decisión de tipo de interés por parte de Canadá, inventario de petróleo crudos y decisión de tipo de interés por parte de la Fed. Oigan, esta noticia, al menos esta semana, es bastante decisiva. Yo creo que por un lado se podrían mantener las tasas, no dudo mucho que podrían dar un recorte de tasas y en ese caso, al menos, bueno, como ustedes saben, eso igual es negativo a largo plazo para lo que podría ser los índices. Ahora, ya los índices han descontado bastante lo que vendría siendo descuento en su precio, ¿cierto? Pero aún así, todo eso va en contexto con lo que está pasando también por la guerra de Medio Oriente, ¿cierto? Por el petróleo en su vida y también por la noticia, obviamente, que también forman como un contexto en general de cómo es lo que se va plasmando el mercado. ¿Ok? Entonces esta semana, como les dije, quizás es bastante decisiva, ¿ya? Y al menos una semana que para mí yo la dejaría pasar. Entramos, ¿cierto?, con los índices de manufacturero de FED de la Filadelfia, nuevas peticiones de subsidios por desempleo, venta de viviendas nuevas. También noticia importante igual. Y declaración de Powell, presidente de la FED, miren, el día sábado a las 11:30 de la mañana. Quizás también está hablando sobre los futuros de tasas, cómo se va a ir plasmando con lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿cierto? Ya que también la subida de petróleo también podría afectar de una forma directa lo que vendría siendo la inflación de Estados Unidos. Entonces, hay que tener ojito igual con lo que va pasando, ¿cierto? En el contexto. Tenemos que acá la CME Graph, que es una página en la cual se muestra, ¿cierto? Un posible o una especulación de lo que podría ser las futuras tasas o los resultados de las tasas. ¿Ok? Que en este caso, el dato que está dando actualizado vendría siendo que las tasas se mantienen, al menos dentro del rango que se encuentra entre un 3,5 a un 3,75%, ¿cierto? Pero de un 1,9% hay la posibilidad de que las tasas se recorten. O sea, estamos muy lejos todavía de que posiblemente se den otro recorte de tasa. Bueno, yo incluso, si es que si esto se llegase a alargar, no sé, yo vería que posiblemente a lo largo llegaran nuevamente a subir las tasas al menos al 4%. ¿Entendí? Eso entonces es lo que se esperaría para esta semana. Chicos, cualquier duda, consulta que vayan, me la van diciendo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con los informes. Pasando con las estrategias, ya la estrategia que yo ocupo siempre, lo primero que hago es ver el informe. Ya, el informe COT que tengo acá me marca la dirección. Ya, importante, esto lo pueden encontrar acá en esta página. Ok, realmente estamos viendo acá los contratos futuros dentro de un activo para poder buscar la dirección dentro de un CFD. Ya, que el CFD igual hay diferencia entre cada uno, pero hay futuros
que se relaciona mucho con la dirección de los CFD. ¿Ok? En este caso vamos a estar viendo Nasdaq. Ya. El Nasdaq se puede ver que la semana pasada, bueno, en comparación con la semana pasada, el mercado eliminó contratos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que salió capital del mercado. Ok, no entró nueva liquidez y no entró nuevo más dinero, sino que incluso retiraron dinero, mucho más de la semana pasada en comparación. ¿Ok? Vemos que los intermediarios retiran dinero de lo que vendría siendo ambas direcciones, también de desparrame. Gestores institucional retiran dinero de lo que vendría siendo el tendencia al largo, ¿ok? O tendencia alcista. Levemente entran en corto, ¿vale? Pero no sería algo como que estuviera marcando una dirección muy fuerte como lo que fue la semana pasada. Fondos apalancados hacen exactamente lo mismo. Fíjense que los fondos apalancados también retiran contratos, aumentan contratos también en corto, pero lo que me llama la atención es que aumentan desparrame. Desparrame vendría siendo una estrategia que ocupan los grandes bancos, en este caso para poder cubrir capital. ¿Ok? ¿Cómo se podría cubrir capital? Ellos ocupan lo que vendría siendo la diferencia de spread o la diferencia entre precios. ¿Ya? Lo que vendría siendo que, por ejemplo, un precio lateral se podría utilizar con una venta arriba y una compra abajo, ¿ok? Y al ser lateral, el precio marca una diferencia de lo que vendría siendo por spread, lo que le daría una ganancia, ¿cierto? Por comisión en general, ¿ok? Y eso es como, más que nada, no es como buscar ganancias, sino es que mantener cubriendo, o sea, es como cubrir más que nada lo que vendría siendo el capital o sea, el capital de inversión. ¿Ya? Entonces, en desparramar al menos yo lo tomo como una tendencia lateral o como no una dirección, sino que más que nada una volatilidad. ¿Ok? Así que eso es lo que me estaría marcando esta semana para el Nasdaq, al menos. Volatilidad o no me marca alguna dirección importante. No me basaría tanto en esto, que son contratos pequeños con muy poca cautela, como lo que fue acá. ¿Ok? Aparte de que retiro capital. Si tienen dudas, chicos, preguntas con esto, lo pueden hacer y lo vamos viendo. Entonces, Nasdaq no tenemos dirección. Acá, Dow Jones, lo mismo que en Nasdaq, pero en este caso también salen levemente un poquito menos de capital. Pero lo que hacen acá, por ejemplo, los participantes por acá, intermediario cubre con largos y también se cubre con bastantes contratos cortos. ¿Ya? Lo que hace interesante esto es que el intermediario funciona como una contraparte de la dirección. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una dirección por un institucional, en este ejemplo, vamos a marcar que un institucional lo marca una dirección alcista, el intermediario es la contraparte. O sea, él está buscando entonces o se está cubriendo con una dirección bajista. ¿Ya? Él busca dirección bajista. ¿Por qué? Porque el intermediario se supone, o en este caso el intermediario, es el que le presta el capital al institucional. ¿Ok? Y en este caso, si la institucional está buscando una dirección en compra, el intermediario lo que hace es cubrirse de esas pérdidas. En el caso de que el mercado se falla al revés, como el institucional entró en compra, el mercado se caiga, lo que va a estar ganando va a ser el intermediario. Y aparte la comisión que va a estar ganando porque el institucional de todas formas tiene que pagar una comisión. ¿Ok? Entonces, de esa forma ellos buscan cubrir. Por eso vendría siendo la contraparte. Y cuando vemos que están entrando en contratos cortos, posiblemente están entrando de un contrato donde algunos de estos participantes entraron en largo, donde fue una fuerte entrada en largo. ¿Ok? Pero acá no se ve reflejado, por ejemplo, el institucional que tenemos acá, no se ve reflejado lo que hicieron cambio. Hicieron cambio de contrato, por ejemplo. Solamente sacaron capital de lo que vendría siendo las direcciones, tanto en largo como en corto, y se apalancaron levemente en desparrame. Recién dijimos lo que eran desparrame. Los fondos apalancados hicieron exactamente lo mismo, sacan capital, pero solamente que no se apalancan de ninguna dirección. ¿Ok? En este caso yo no tengo una dirección clara por parte de los participantes que yo busco, como lo que son institucionales y fondos apalancados, pero sí tengo una huella de que entraron en largo. ¿Ok?
Bueno, el intermediario entraron en corto, pero la contraparte quiere decir el largo. Ya. Entonces, en este caso, tengo una posible huella que esto podría ser contrato en corto para poderse cubrir de largo. ¿Ok? Pero en largo no tengo movimiento. Por lo tanto, una dirección clara no tendría tampoco en el código. Ya. Al menos que fuera una corrección. Se ve la pantalla del Trading View, ¿cierto? Si no se ve, habría que ver. Entonces, partimos con Nasdaq. Deme un segundito. Acá. Partimos con Nasdaq. Es este de acá. Yo generalmente siempre parto con una temporalidad grande. Y esto es porque yo tomo solamente entrada semanal. Entonces no estaría buscando una temporalidad un poquito más pequeña. ¿Cómo vamos a buscar una dirección? Y esto quizás sea una clase igual para que puedan tener en consideración cómo se busca una dirección en temporalidad más grande. Ya cuando comienza un inicio de retroceso o también el impulso. ¿Ya? Tengamos en cuenta esto. El precio acá tiene un alto. Este alto crea un bajo, ¿cierto? Este bajo crea un alto y otro bajo. ¿Ok? Entonces, el precio tiene un impulso, un retroceso y luego tiene otro impulso. Pero este impulso dura hasta que termina o inicia, ¿cierto? Una corrección. ¿Cómo es? Fijémonos acá. El precio tiene un alto, tiene un bajo, ¿cierto? Y luego ese alto tiene un alto que no es tan alto como el anterior, pero y ese mismo continúa con su tendencia bajista. Pero este, ¿por qué no termina siendo un alto? Porque al menos este es la continuación de esa misma tendencia. Este es el origen y este es el decisional. No sé si han escuchado esa palabra antes. Decisional o decisional, se le podría decir. Como un order block o una zona que posiblemente podría funcionar, pero funciona más como una liquidez. ¿Han escuchado esa palabra antes? Decisional. Raúl, Romina, Eduardo, Sofía, ¿cómo están, chicos? Uy, buenísimo. Entonces, esa zona, por ejemplo, para mí, los decisional o zona de liquidez interna se lo puedo llamar también. Súper. A eso también yo le llamo zona de liquidez interna. ¿Por qué? Porque mi estructura siempre comienza desde acá. Si de este es el origen o este es el último alto, este es el origen, ¿cierto? Del impulso, ¿ya? Y el final normalmente siempre se ve como una vuelta. Ya yo lo marco así, pero es algo como que se ve algo así. Si nosotros lo vemos en temporalidad, por ejemplo, de M30, fíjense que el precio viene, da una vuelta y luego continúa su tendencia, ¿vale? Eso quiere decir que tiene un impulso, un retroceso y luego tiene otro impulso, ¿vale? Ese mismo retroceso, fíjense que llega por encima de ese último alto, que habíamos hablado un decisional, toma levemente ese punto y luego continúa con su tendencia, ¿ya? Por eso generalmente yo me baso de lo que vendría siendo un poquito más arriba. Cuando yo le digo a veces que me baso de un poquito zona un poquito más arriba, vendrían siendo zonas como esta, ¿ya? En este caso no hubiera llegado a mi zona, pero son zonas como a esta a la que me refiero. Siempre por debajo de un impulso que se está haciendo con continuación. Ya. Por ejemplo, vamos acá. Nuevamente el precio. Tenemos un alto. Acá. Vamos a sacar este de acá. Y este alto me genera un bajo. ¿Cierto? Esto de todas formas se puede ocupar tanto en temporalidad grande como en temporalidad pequeña. No quiere decir que solamente lo puedan ocupar en temporalidad de H4.
Ya yo lo ocupo en esto porque se me ve más cómodo para poder operar y mantener una rutina. Ok, pero lo pueden ocupar siempre y cuando en temporalidad más grande, en temporalidad más pequeña. Pero se tienen que fijar siempre lo que vamos comentando. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro último alto, nuestro último bajo, de acá se crea la zona, ¿cierto? Y esto vendrían siendo liquidez interna. Podríamos tomar esta zona como una liquidez interna uy, y esta zona como liquidez interna. ¿Vale? Bueno, hay otros puntos también, que esto es la liquidez interna cuando va con la dirección. Y a esto, que está por dentro, por ejemplo, que también se conoce como liquidez interna, es cuando el precio no logra traspasar lo que vendría siendo el último bajo y se queda por dentro. ¿Ya? A eso, por ejemplo, aparte de tendencia interna, también hay una parte que se le llama liquidez interna, que son los impulsos que da aún por encima del último mínimo. Son los impulsos que da por encima todavía del último mínimo. O sea, si el precio viene en una tendencia bajista, el retroceso que debería dar, o sea, este impulso que está acá, debería dar un bajo más bajo que el anterior para que sea considerado como un último alto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Este alto hace un bajo que no es más bajo que el anterior, ¿vale? Sino que está dentro de ese mismo bajo. A esto se le conoce como liquidez interna también. ¿Ya? Este recuadro es una tendencia interna. Este impulso que me crea este alto es una liquidez interna. Ya. A esto se le marca como liquidez interna o IRL, Internal Range Liquidity. Ya que se le conoce como Internal Range Liquidity o liquidez interna. Ya. Fijémonos acá. El precio, la liquidez interna que me crea acá, me crea este alto, y este alto termina superando los dos altos anteriores, buscando, ¿cierto?, la zona que teníamos acá, que vendría siendo nuestra zona original, o la zona de origen, en donde se crea el impulso. ¿Ok? Y esa misma zona es la que me crea un bajo más bajo que el anterior. Y acá me continúa, ¿cierto?, la tendencia. Continuación de tendencia. Entonces, si este es nuestro último alto nuevamente, vamos a dejar acá como una zona de manipulación o una zona de toma de liquidez. Dejamos este como nuestro último alto. Tu. Ah, disculpen. Miren lo mismo. Zona de impulso. Llega hasta bajito. El precio llega un poquito más arriba, balanceando lo que vendría haciendo o tomando esta liquidez. Y de acá se crea el impulso bajista. Bueno, pero bueno, aquí está un poquito enredado la tendencia. Pero al menos yo me quedaría con esta zona. Lo digo porque en este caso tenemos impulso, retroceso, pero este impulso que está acá, o esta zona que está acá, ya fue testeada. Y entonces, al menos esta zona a mí no me gusta como para poder basarme. Bueno, ya fue testeada y el testeo llegó hasta acá. Y lo mismo que hablamos, o sea, si este testeo no me hizo un bajo más bajo que el anterior, se podría tomar como una liquidez interna. ¿Ok? Entonces, lo que podría ser el precio, si no llega a ser un bajo más bajo, podría venir a buscar estos dos saltos. Podría buscar estos dos saltos y buscar zonas que están más arriba. ¿Vale? Pero eso lo tenemos, yo al menos lo tengo que confirmar con un informe COT que me esté dando una tendencia bajista. ¿Ok? Pero a esto yo le llamaría sell side liquidity o también como equal high, también como se le conoce con el smart money. O a la manipulación que estaría tomando yo o esperando yo se le llamaría buy side liquidity. ¿Ok? Buy side liquidity. Lo que estaría esperando en este caso vendría siendo que el precio tome esta zona
y balancee y continúe con su tendencia bajista. ¿Ya? Pero ahora si lo vemos en temporalidad diaria, al menos el Nasdaq está bastante en una decisión, se le podría decir, en una zona importante. Fíjense acá, estamos en temporalidad H4. Si se fijan, el precio de esta zona testea, rompe la zona, continúa su tendencia, testea en la misma zona, sube, cae con fuerza, testea en la misma zona, sube, cae con fuerza, vuelve a testear la misma zona y acá se encuentra balance, o sea, acumulando. ¿Ok? Si llegase, al menos si llegase a romper esa zona, podríamos entrar en una corrección de todo este impulso que dio desde abril de 2025 y lo vería al menos cayendo un 50%, se lo podría decir. Nasdaq normalmente cae un 25, un 30% de si se da un remesón fuerte. O sea, si tomamos esta zona desde acá y le damos al menos un 25%, podría ser hasta zona del 61,8%. Si es que llegas a romper este punto. ¿Ok? Y esto obviamente tiene que juntarlo con los contextos económicos, si es que la tasa de interés o lo que habla Powell para futuro de las tasas de interés dice que no están muy convencidos de que de este año haya un recorte, eso también puede ser negativo para los índices. Si tenemos todavía se nos alarga, ¿cierto? Lo que está pasando entre Medio Oriente contra Donald Trump y Estados Unidos. Y ahora, más que nada, están metiendo también a China, que se junta todo, ¿cierto? Ahora se está dando como todos los rompecabezas que también China estaba metido, pero indirectamente en la guerra. Si esto se alarga, también los índices podrían afectarlo y tener una tendencia fuertemente bajista. ¿Ok? Ese es el análisis que tengo al menos para el Nasdaq. Como les dije, esta semana para mí no es como operable, no tengo información del direccionalidad COT. Esta sería la dirección que estaría esperando, pero para mí ahora mismo el Nasdaq se encuentra dentro de una tendencia interna, ¿vale? Último alto, último bajo, zona que estamos esperando con manipulación, y esto vendría siendo una tendencia interna, ¿ok? Para mí entonces se encuentra lateral, se le podría decir. No hay direccionalidad. Mm. Dow Jones, exactamente lo mismo, no teníamos mucha direccionalidad de lo que vendría siendo menos el informe COT, ¿ok? Acá tenía unas cositas marcadas, lo que vendría siendo RL Quick, chicos, se le llama la liquidez débil, ¿ya? RL Weak significa liquidez débil, ¿ya? Y RL Strong significa liquidez fuerte, ¿ok? Son tipos de liquidez. A una liquidez fuerte se le conoce cuando el precio no puede traspasar esta zona. Ya le cuesta mucho lo que vendría siendo pasar esa zona de acá, o lo último alto. Ya por eso también dicen alto más bajo y bajo más bajo. El bajo más bajo quiere decir que el precio debería pasar con mucha facilidad lo que vendría siendo el último mínimo, ya que la tendencia es bajista, ¿ya? Pero eso se le conoce como los conceptos de smart money. En este caso, por ejemplo, yo me hubiera esperado que el precio de esta zona, que está acá, hubiera continuado con su tendencia. O sea, hubiera hecho, cierto, el bajo más bajo desde este punto. Me tomo la liquidez que estuve esperando acá. Esta fue la entrada que tomamos la semana pasada. Llegamos hasta estas zonas, nosotros, ¿cierto? Hasta el 1 a 3. Acá comenzó a lateralizar y hubiéramos estado esperando que hubiera hecho un bajo más bajo, pero el precio no lo hizo. O sea, y si no lo hizo, al menos nuestra entrada de la semana pasada hubiera quedado como una zona de liquidez, o quedaría como zona de liquidez. ¿Ok? Pero eso igual lo veo como un poquito lejano porque el precio está a punto de romper el último mínimo. Y si eso sucede, esto vendría siendo nuestra zona de interés ya para la próxima semana. ¿Ok? No sé si tienen dudas con esto, chicos, preguntas, algún concepto que no entiendan, algún concepto nuevo.
Dow Jones es un poquito más, yo creo que, ¿cómo se le dice? Un poquito más sensible, eso. Es un poquito más sensible a lo que está pasando hoy en día porque ya que Dow Jones se compone o pondera lo que vendría siendo empresas industriales o aeronáuticas también, y la subida del petróleo en este caso ha afectado bastante a ese tipo de industria, Dow Jones es uno de los índices que se ve mucho más afectado. Incluso cae con mucha más fuerza que el Nasdaq. No sé si han visto la volatilidad que hay hoy en día en el Dow Jones y ha sido fuerte. Todo claro por mi lado, Raúl. Buenísimo. Hola, profe, ¿qué pasaría con los índices si bajan las tasas de interés? Si bajan las tasas de interés, eso sería positivo para los índices en este caso. Tengamos en cuenta que las tasas de interés si son como son, ¿cómo se dice? Interés es cierto que se le cobra a una persona o cualquier tipo de entidad que pida un interés a un banco. Si bajan ese mismo interés, el misma empresa puede pedir con mucho más dinero o puede pedir mucho más dinero por menos costo. ¿Cachai? Y un mucho más dinero a una empresa quiere decir que hay mucha más expansión. ¿Ok? Y eso afecta positivamente a los índices. Si bajan las tasas, afecta positivo. Si las suben, afecta negativo. De repente igual se depende del contexto, pero en este caso sería positivo. Gracias, Eduardo, por tu pregunta igual. ¿Más preguntas, chicos? ¿Preguntas, dudas? No sé si respondí igual tu pregunta ahí con eso, Eduardo. En este caso, igual, Dow Jones, como lo mismo lo dije, yo esperaría también si el precio cayese, o cayera, disculpen, cayera también ante un 20, un 25% de lo que ha hecho históricamente. Bueno, no creo que 25%, pero quizás hasta un 20, un 19%, dependiendo de cómo se vaya dando un contexto. Ok, esa sería una caída normal en este caso que ha hecho Dow Jones cuando hace un remesón fuerte. ¿Ya? Lo otro normal sería entre un 8 o un 10% de lo que hace una corrección. Sí, muchas gracias, Eduardo. De nada, Eduardo. Ahí cuando quieran. Entonces, eso es lo que tendría al menos yo para los índices. En este caso, recuerden que Dow Jones está viéndose un poquito más afectado en este caso por todo lo que está pasando. Se puede ver un poquito más sensible, más volatilidad en este mercado igual. Los puntos, a medida que, por ejemplo, esto igual, no sé si todos lo saben, pero cada vez que el mercado, en este caso de los índices, cae, ¿ok? Nosotros podemos estar viendo un mercado, por ejemplo, del VIX. No sé si conocen el VIX. El VIX es el índice de volatilidad. Ya, creo que es este. Sí. Entonces, que cada vez que nosotros estamos viendo un mercado de índices caer, es porque hay un VIX alto. Y un VIX alto quiere decir que hay mucha volatilidad. Y al haber mucha volatilidad, quiere decir que también hay incertidumbre dentro del mercado. ¿Ok? Cuando hay incertidumbre o cuando hay un mercado, o sea, un VIX generalmente alto, normalmente la volatilidad aumenta. Y cuando la volatilidad aumenta, quiere decir que los puntos de recorrido también aumentan, así como los puntos de CL. No sé si a veces no se han dado cuenta o se han dado cuenta que, no sé, lo que opera en scalping, por ejemplo, o que lo que operan en M5, regularmente ocupan me equivoqué. Regularmente ocupan un stop loss de 100 puntos, ¿cierto? De 50 puntos, hasta de 30 puntos cuando están en un NM1. Pero cuando hay un VIX alto, ¿cierto? Es muy normal ver 200 puntos recorrer en M1, por ejemplo, ¿cierto? O en M5, de stop loss incluso. Es normal porque hay un VIX o hay una volatilidad alta. Y quiere decir que hay mucha incertidumbre dentro del mercado y eso hace recorrer mucho más los precios, que hay muchas más transacciones, que el mercado se cotiza mucho más, ¿cierto? Entonces eso hace que los recorridos sean mucho más amplios. ¿Ya? Entonces cada vez que nosotros veamos que los índices caen, también vamos a ver un VIX alto y quiere decir que cada vez que también eso pase, nuestra inversión también va a ir aumentando.
ya sea en temporalidad más pequeña o incluso en temporalidad más grande. Yo que opero temporalidad grande, por ejemplo, en 4 horas, me tengo que adaptar ahora a un stop loss casi de 400 puntos, ¿ya? Que a mi stop loss promedio es de 260, pero con una volatilidad grande no puedo pasar a temporalidad más pequeña a buscar esos tipos de stop loss porque no es mi temporalidad. Entonces me tengo que adaptar, ¿cierto?, al mercado. Hay punto curioso, si no lo sabían por la parte del VIX. Ya. Igual lo pueden estudiar, chicos. El VIX también se relaciona harto con lo que pasa con los índices. Igual, si les gusta operar los índices, en este caso Dow Jones, Nasdaq o S&P, el índice del VIX es un buen indicador igual para poder buscar una dirección. Ya. Así que eso. ¿Dudas, preguntas, chicos, con esto? Recuerden que no tengo entrada el día de esta semana. Quizá el miércoles vamos a estar viendo unas cositas nuevas. Quizá les estoy dando una clase totalmente nueva de liquidez, un poco de direccionalidad, de cómo yo tomo mi entrada, de cuáles son de tipo de o sea, mis tipos de confirmaciones y qué es lo que yo voy haciendo, ¿cierto? A medida que va pasando el trade. Ok, pero esta semana quizás no tenga entrada así como muy acertada. Buenísimo, buenísimo, Raúl. Profe, el oro, dice Romina. Ya, genial. Vamos a ver el orito. El oro igual al igual que el petróleo, ¿cierto? Es un mineral súper valioso en este caso. Es más cuando está pasando lo que vendría siendo la guerra. ¿Ok? Bueno, temporalidad H4, al menos el oro va alcista. ¿Ok? Tenemos acá que el precio del último bajo comienza acá y el último alto comienza acá. Aunque de todo esto, bueno, yo no soy muy partidario de lo que vendría siendo estas tendencias cuando son remesones grandes, por decirlo así. Tengo muy mala experiencia buscando lo que vendría siendo entradas por esta zona en venta. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque generalmente esto es muy obvio, por decir ahí buscar venta en esos puntos, ¿ya? Porque es un punto que está al aire, ¿cierto? Es un punto obvio que se podría decir, no sé, un order block, imbalance, ineficiencia, fair value gap, como lo quieran llamar. Generalmente es un punto obvio para la parte institucional, para la parte banquera, ¿cierto? Que es lo que mueve el mercado. Y aquí obviamente van a venir a buscar esa liquidez que está acá, pero por encima, ¿ok? Entonces lo que yo me vendría basando vendría siendo la dirección que está dando acá, ¿ok? Y todo lo que está pasando en un contexto en general, ¿ya? Pero en temporalidad, por ejemplo, en H4, al medio va alcista, ¿ya? ¿De dónde me fiaría yo? De estos puntos de acá. Si pasamos a tendencia de H1, por ejemplo, tenemos la liquidez fuerte, liquidez débil. Tenemos que el precio en esta zona está lateralizando. Mira, aquí rompe la lateralización y buscaría cierto compras por esta zona. Como les digo, acá está el origen. Ese es el origen del precio. Acá comienza el origen de la tendencia. ¿Ya? Si se dan cuenta de hoy, ahora sí, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto se ve así. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Pero ¿cómo lo veo? Al menos yo que lo veo en temporalidad más grande. Impulso, retroceso. ¿Vale? De esa forma. ¿Qué quiere decir que de esa forma? De este punto, por ejemplo, que este es mi impulso, este vendría siendo mi origen, mi origen y la liquidez interna, ¿cierto? Que va al final por entre medio de la misma tendencia, en esta zona de acá.
De nada, Romina. De nada, de nada. Y se vendría siendo cierto el análisis que le podría dejar. Al menos buscaría compra dentro de esa misma zona. Buscaría una temporalidad más pequeña para confirmar la direccionalidad. O si también lo estás buscando por el informe COT, puedes buscar también hasta el futuro del oro. También se encuentra ahí. Lo que lo puedes encontrar acá. Va donde dice informe COT. Bajas y creo que te aparece por aquí. Metales. Oro y plata. Ok, ahí lo puedes buscar. Mira, la parte interesante es de que el oro al menos te está mostrando contratos bajistas por parte de ambas direccionalidades, pero también con volatilidad. Al menos cuando hay contrato en spread, al menos no me gusta mucho operarlo. Pero si tení algunas contratos, alguna entrada de contrato en dirección bajista. Ok. Ok, chicos, entonces eso es lo que tendríamos para esta semana. Espero que le haya servido esta clase. Espero que le haya gustado igual. Agradecido que se hayan quedado hasta esta hora. Nos vemos. Voy a subir en la clase ya en un ratito más y ya nos estamos viendo el día miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao, que estén bien. Gracias, Romina. Que estén bien, cuídense.